Bien, vamos a dar inicio a esta magna conferencia en la que nos hace el honor de distinguirnos con su presencia nuestro gran amigo Sensei de muchas batallas, por supuesto, acompañante en múltiples escenarios académicos. Querido doctor Jorge Hidalgo, muchísimas gracias por la distinción en tu presencia, por compartir y estos temas tan relevantes, sobre todo un tema de total pertinencia, de total importancia, y qué más que de tu amplísima experiencia podemos seguramente tener mucho conocimiento esta mañana. Cumplido agradecimiento, querido amigo doctor Jorge Hidalgo, y también muy cumplidamente agradecidos con siempre el soporte en todo momento de nuestra compañera Ana Carla Reynoso. Muchísimas gracias, Ana Carla, como siempre, por estar de la mano con nosotros en estas cruzadas académicas. Sin más, voy a tener el placer de presentar a nuestro conferencista de esta mañana, el doctor Jorge Hidalgo, quien es doctor en comunicación, Jorge Hidalgo Toledo, quien es doctor en comunicación aplicada por la Universidad Anáhuac, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, expresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, para el periodo 2019-2021, y también vicepresidente de la misma en el periodo 2017-2019. Vicepresidente universitario de la Academia Mexicana de la Comunicación para el periodo 2015-2017 y 2017-2022. Presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación para el periodo 2012-2015. Secretario de la Asociación Católica de Comunicación Signis México para el periodo 2014-2016. Cuenta con 25 años de experiencia profesional en áreas de comunicación, 10 libros publicados y más de 50 capítulos en libros de corte nacional y también internacional. Actualmente se desempeña como coordinador académico de posgrados y coordinador académico del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica de la Facultad de Comunicación en esta casa de estudios, la Universidad Anáhuac, México. Y sé que seguramente nos quedamos con mucho más de tu experiencia. Sin embargo, pues queremos más bien también escucharte con muchísima atención, querido doctor. Y bueno, pues hacer la invitación a quienes nos acompañan, que en la parte inferior de sus pantallas aparece una cajita que dice preguntas y respuestas, donde podrán ir expresando sus preguntas y en la medida de lo posible iremos contestándolas. Y si no, la promesa siempre es que recuperaremos las preguntas y daremos posterior respuesta. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Los dejamos en compañía de nuestro experto. Muchísimas gracias nuevamente, con cumplido agradecimiento, querido doctor. No, al contrario, Saúl, de verdad un honor estar aquí con ustedes, con nuestros queridos colegas, ¿no? Los estudiantes también de la Facultad de Responsabilidad Social, profesores, amigos, colegas. Y el día de hoy, pues como ya habrán visto desde el cartel promocional, pues nuestro querido amigo, el doctor Saúl Antonio Cuandón, pues me hizo una invitación para platicar con ustedes sobre un tema fascinante que es el mundo de la inteligencia artificial, pero particularmente, Saúl, en esta ocasión me puso un reto y un desafío que tiene que ver con el hablar de la inteligencia artificial, pero sobre todo desde el ámbito comunicacional, cuando él trae una preocupación que es cómo entender y comunicar en pertinencia utilizando pues estas nuevas herramientas. Y espero que esto que vamos a compartir el día de hoy con ustedes pues sea de grato interés. Espero que mucha de la reflexión que quiero compartir el día de hoy les lleve a entender las implicaciones, sobre todo de orden antropológico, sociológico, pero se van a dar cuenta que también hay mucha discusión desde el orden, desde la filosofía y la filosofía del lenguaje, sobre todo por este tema que nos puso en el radar Saúl. Así es que si ven que no nos ponemos el día de hoy muy tecnológicos, sino más bien muy filosóficos, es por la pregunta muy pertinente que nos hizo Saúl para atender esta relación entre inteligencia artificial, comunicación, en un mundo donde hoy la inteligencia artificial va a tener un rol particular, no solo por la transformación de
todos los ámbitos de la vida y la cultura, sino porque le está pegando en el corazón de nuestra esencia. Y aquí quisiera arrancar antes de introducirnos a la presentación que traigo preparada para ustedes el día de hoy, con dos informes que son realmente relevantes y que creo que nos van a poner en la discusión mucho de lo que vamos a ver el día de hoy en la presentación. Uno de ellos es el informe de riesgo mundial publicado este año por el World Economic Forum, donde pone que los principales riesgos que se van a tener en los próximos años a nivel mundial, les va a sorprender, no tienen que ver a lo mejor con crisis energética, no tienen que ver a lo mejor incluso con temas de desigualdad y sobrepoblación. Fíjense que es curioso porque los dos primeros temas que implican el gran riesgo que se va a vivir a nivel mundial tienen que ver con este tema de comunicación y particularmente inteligencia artificial, porque se refieren a la desinformación y todo lo que llaman ellos también el misinformation, que es como toda esta industria que se va a dedicar a la producción de noticias falsas, hechos falsos, deepfakes, y que esto va a generar un grave problema de seguridad y ciberseguridad y no se diga a nivel geopolítico, a nivel mundial. Y los dos principales riesgos tienen que ver con comunicación e inteligencia artificial. Y eso es mucho de llamar la atención, porque uno hubiera esperado que aparecieran primero el riesgo del cambio climático, todo lo que ustedes están analizando y viendo desde la responsabilidad social como el tema de la sustentabilidad, y no, aparece esto. Y el segundo es un informe generado por la Universidad de Stanford en torno a la propagación de la inteligencia artificial a nivel mundial, donde dice, hay algo de lo que tenemos que preocuparnos, que es la inteligencia artificial, sin duda, puede llegar a afectar muchos de los sistemas laborales, las prácticas, sobre todo de ciertas industrias, como pueden ser las industrias creativas, las industrias del entretenimiento, las industrias de la información. Dice, pero por lo pronto hay una, vamos a decirles, una bandera, pues no tan roja, sino más bien amarilla, naranja, que es hasta el momento la inteligencia artificial todavía no sustituye o no hay posibilidad de que sustituya al ser humano. Entonces dicen, no se preocupen, pero el tema es que subraya la palabra todavía. Lo que quiere decir, y como lo dicen ellos mismos en el informe, es efectivamente, hasta este momento todavía no entra en peligro la condición humana, pero el tema es que todavía no sabemos cuándo puede ocurrir eso. Y así como Kurzweil decía en su momento, la singularidad está cerca y ahora en su último libro dice, y está cada vez más cerca, pues muy probablemente esto es lo que nos va a tocar vivir. Entonces, solo con estos dos primeros insights quiero que arranquemos esta conversación. Más adelante los voy a retomar a partir de lo que empecemos a explorar y voy a compartir con ustedes un pequeño video que va a hablar un poco de lo que vamos a ver en la sesión que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Hoy nos encontramos en un punto de inflexión crucial en la historia de la humanidad, donde la inteligencia artificial se ha convertido en un tema omnipresente, un fenómeno que no solo transforma industrias, sino que también redefine la naturaleza misma de nuestras interacciones y decisiones. La conferencia que nos convoca, liderada por el Dr. Jorge Alberto Hidalgo Toledo, nos invita a reflexionar sobre cómo entender y comunicar en pertinencia en un mundo saturado de datos y algoritmos. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, es un espejo que refleja nuestras aspiraciones y temores. Nos ofrece un poder sin precedentes para analizar información y tomar decisiones, pero también plantea preguntas difíciles sobre la ética, la privacidad y la responsabilidad. ¿Cómo aseguramos que esta tecnología sirva al bien común y no se convierta en un instrumento de control? La pertinencia en nuestra comunicación se vuelve esencial. No se trata solo de transmitir información, sino de hacerlo de manera que resuene, que conecte con la realidad de las personas y que fomente un diálogo significativo. El Dr. Hidalgo Toledo nos guiará a través de esta complejidad, desentrañando los hilos que entrelazan la inteligencia artificial con nuestras vidas cotidianas. Nos desafiará a considerar no solo qué decimos, sino cómo lo decimos y a quiénes nos dirigimos. En un mundo donde la desinformación puede propagarse a la velocidad de la luz, la claridad y la relevancia en nuestra comunicación son más críticas que nunca. Así que, mientras nos preparamos para escuchar sus ideas, recordemos que cada palabra cuenta, que cada mensaje tiene el potencial de construir o destruir, de unir o dividir. La inteligencia artificial está aquí,
y es nuestra responsabilidad entenderla y comunicarla con pertinencia. Y bueno, hablando de comunicar con pertinencia, pues aquí parte de lo que yo quería compartirles, no nada más con este video introductorio, es pues qué tanto estas herramientas nos van a poder ayudar a lograrlo cuando yo les digo que este video que acaban de ver fue hecho totalmente con inteligencia artificial. Yo lo único que tuve que hacer era compartirle mi presentación. Yo le dije, esta es la presentación que voy a dar el día de hoy para esta temática, y la instrucción fue: ayúdame a construir un video introductorio a partir de esta presentación, ¿no? Es un video que quiero que dure aproximadamente 1 minuto y medio, en el cual vas a utilizar esta canción misma que yo y generé con inteligencia artificial. Yo no soy músico, pero con inteligencia artificial, otra aplicación, generé la música que ustedes escucharon de fondo, y le dije, elabora el guión, y me elaboró este guión que ustedes acaban de ver, ¿no? Y que lo tomó a partir de los insights que estaban en mi presentación, me generó el guión, me sugirió tipos de voces. Yo le dije, mira, pues dado que estoy hablando para este tipo de audiencia, que van a ser desde académicos, profesores, investigadores, colegas, estudiantes de programas de posgrado, entendiendo el público y la audiencia a la cual iba dirigido, hizo su ajuste en el guión. Le dije, mira, la intención es que queramos hacer una comunicación en un tono pues motivador, persuasivo, pero también animoso. Modificó el tono del guión, me sugirió estas imágenes, y en menos de 1 minuto yo ya tenía el video hecho, generado con toda la selección de los gráficos en calidad 4K para hacer un streaming del video. Y lo único que les digo, tuve que hacer fue darle estos comentarios, y ella fue la que decidió qué era lo que había que comunicar, cómo lo había que comunicar. Yo puedo obviamente modificar el guión, pero imagínense esto utilizado en cualquier ámbito de la comunicación corporativa, de gobierno, de las asociaciones no gubernamentales, que de pronto dicen, oye, yo tengo la necesidad de estar generando mucho contenido para plataformas digitales. Pues ¿cómo le puedo hacer? Porque no tengo un equipo de producción. Yo no tengo un equipo de producción, y alguien podría haberme dicho, oye Jorge, pero este video tiene calidad broadcast, tiene una calidad realmente significativa, y lo único que implicó es que yo pudiera literal dar una instrucción correcta, leer, verificar la información, validar lo que estaba dando y generarlo. Y esto es lo que vamos a empezar a vivir todos los días. Y es más, hoy me están viendo a mí hablar, pero pude haber yo incluso generado uno de mis avatars, y que mi avatar esté dando hoy la conferencia, y ustedes no se hubieran podido ni siquiera percatar que no era yo, porque podía estar utilizando mi voz, mi imagen, mis movimientos, poder incluso interrumpirlo, y que pudiera interactuar y dar respuestas como Jorge Hidalgo sin que Jorge Hidalgo esté aquí. ¿Eso es posible? Sí, hoy es posible, no es ciencia Hoy ficción. nos encontramos Y por eso se presenta un gran desafío, porque como van a ver, pues estamos entrando hoy día en una nueva etapa de la comunicación. Hoy estamos, como les pongo aquí, en el vértice de una gran era de cambios, y sobre todo en una era en donde vamos a tener que darnos cuenta que los medios de comunicación, las interfaces tecnológicas y sobre todo la inteligencia artificial van a estar en el corazón de nuestra capacidad o incapacidad de encontrarle sentido al mundo. ¿Por qué? Porque como van a ver aquí, pues estamos pasando pues, de una era donde en el corazón estaba la persona humana. Esta lógica del antropocentrismo que vivimos durante prácticamente los últimos siglos de la modernidad, donde la persona estaba en el corazón, hoy es la tecnología, la data, que está en el corazón y en el centro del desarrollo de la sociedad. Y este gran paso del antropocentrismo al tecnocentrismo, pues nos está dejando ver que también pues estamos haciendo un paso de lo que en su momento fue esta época de la modernidad a la hipermodernidad, donde filósofos como Gilles Lipovetsky pues nos hablan de una lógica irracional en la cual nos estamos moviendo actualmente, particularmente centrada en el hiperconsumo, ¿no? Que tiene que ver con este consumo desmedido, acelerado, telemático, abusivo, complejo, en el que el ser humano pierde sobre todo el sentido de su condición. ¿Por qué? Porque como bien les digo, pues dice Lipovetsky, en estos tiempos hipermodernos, prácticamente lo que estamos tratando de entender es cómo se modificó nuestra identidad, nuestra condición de ser y estar en el mundo, precisamente por el rol que está teniendo el consumo,
la tecnología y todas las lógicas discursivas que de alguna manera modificaron a las 16 principales instituciones que dieron sentido a la modernidad, ¿no? Que van desde la educación, la familia, y a eso súmenle que estamos entrando a una fase particular del capitalismo denominado el capitalismo hip, en el cual, pues hoy lo que tenemos es tecnología, entretenimiento y consumo como los tres ejes que están moviendo el desarrollo del capital. Y Frédéric Martel, periodista y sociólogo francés, en su libro precisamente Cultura Mainstream, el origen de los fenómenos de masa, cuando instituye esta categoría conceptual del capitalismo hip, a lo que se estaba refiriendo particularmente era que íbamos a ver el cambio de la distribución de la riqueza y la manera como se gesta la producción de la riqueza. Él decía que antes, hace 35 o 40 años, pues nos era muy fácil identificar a los hombres más ricos del mundo como petroleros, banqueros, industriales, y hoy, ¿quiénes son? Elon Musk, ¿no? Gente que está en el sector de la tecnología, un Bill Gates, un Mark Zuckerberg, gente que está utilizando plataformas sociodigitales para entretenimiento, para hacer política, para hacer consumo, para generar nuevos modelos de negocio. Y esos hombres, pues finalmente por lo que se están peleando es por nuestros tiempos muertos. Es decir, hoy estamos entrando a la era del fin de los tiempos muertos, donde todo es prácticamente tiempo de consumo, tiempo de consulta. Entonces, esta lógica de la sociedad de información, donde nos decían que ya no íbamos a producir solamente bienes para el consumo y la sobrevivencia, y por eso tenía sentido en la era agrícola la función del agricultor y del campesino, ¿no? Y del ganadero, donde después en la era industrial, pues el motor de la economía estaba centrado en la industria, en el obrero, en las corporaciones, pues hoy está centrada sobre todo en todas estas industrias mediáticas tecnológicas que están generando información y data, y sobre todo que a partir de esa comunicación, pues están generando una cantidad de modelos de negocio y formas de ser y estar. Y ustedes pues seguramente habrán escuchado mucho ya esta expresión, ¿no? Que tenemos en el radar, ¿no? De lo búcar, ¿no? Que es finalmente esto que es volátil, incierto, complejo, ambiguo y riesgoso, ¿no? Y que cuando decimos, oye, literal, como les pongo aquí en la frase, ¿no? Hey, it's Booker out there, ¿no? La respuesta es, hey, it's crazy out there, ¿no? La locura está prácticamente en todos estos escenarios, incluso donde tenemos estos escenarios, van a ir donde está la angustia, lo incierto, lo no lineal, ¿no? Y sobre todo la ansiedad, ¿no? Y que todo esto nos lleva sobre todo a tener una condición de temor y sobre todo que estamos sobresaltando. Eh, ya en su momento, Marshall McLuhan había dicho que los nuevos medios de comunicación, y fíjense, él lo dijo en la década de los 60, donde estábamos viviendo el boom de la televisión, del Star System, ¿no? Cinematográfico, la industria editorial, la industria discográfica, y él decía, los nuevos medios no son este nexo entre la naturaleza, sino que se van a convertir en la naturaleza misma. Es decir, vamos a vivir en un ecosistema en el cual vamos a estar prácticamente interactuando los hombres. Y hoy ese ecosistema es un ecosistema totalmente mediático y telemático, ¿no? Donde prácticamente todas estas interfaces se han convertido en parte de nuestra vida, tanto así que hoy seguramente muchos de ustedes despertaron no con un despertador de campana, ¿no? Sino con su teléfono celular, alguien se le estaba haciendo tarde, pidió un Uber, le está dando hambre, pide a través de Uber Eats comida, ¿no? Y está haciendo la solicitud y pago de su predial, si es necesario, pago de la luz, a través de una plataforma. Es decir, hemos estado entrando a una vida totalmente mediatizada. Este tema de la hipermediatización es una condición particular y todo esto es fundamental para entender cómo es que llegamos a este momento complejo en que pues la tecnología empezó a decirnos ya no estamos ni en la era agrícola, ni en la era industrial, ni en la era de la información, sino que nos hemos adentrado a la era exponencial, donde las tecnologías disruptivas exponenciales, como son precisamente el Big Data, el Machine Learning, la computadora cuántica, la inteligencia artificial, pues cada vez se están reproduciendo de una manera más y más y más acelerada. Y basta ver tan solo nada más el hecho de que a la telefonía le llevó casi 100 años, a la televisión casi 40, al teléfono celular le llevó cerca de 20, 30 años, internet 10 años, llegar a 100 millones de usuarios.
ChatGPT, cuando surge en octubre de 2022 y se lanza al mercado por parte de la fundación OpenAI, se tardó 2 meses en llegar a 100 millones de usuarios. Threads, la aplicación de Meta que vino a competir en el mercado contra Twitter o X, se tardó 2 semanas en llegar a 100 millones de usuarios. Hoy, Roblox, la plataforma de videojuegos y mundos virtuales y metaverso, se tarda un día en llegar a ese volumen de usuarios. Es decir, estamos entrando a una era donde prácticamente todas estas tecnologías nacen, crecen, se producen, se reproducen, se estandarizan, se democratizan, incluso desaparecen en muy rápido tiempo. Y esto es parte de esta lógica de lo que ya Emory Ratkins denominaba la cuarta revolución industrial, donde justo vamos a tener una nueva serie de agendas entre las que encontramos desde la geoestrategia, el progreso económico, los sistemas monetarios, medio ambiente y recursos naturales y seguridad nacional, afectados todos por estas tecnologías de información y comunicación, donde hemos pasado de la era de la webificación a la apificación, a las multiplataformas, a las interfaces hombre-máquina interactuando entre sí, en ambientes como son hoy las ciudades inteligentes, las ciudades de futuro, donde cuando hablamos de consumo ya no es solamente un consumo cultural, un consumo de productos, sino también un consumo de data exacerbado, que se han convertido prácticamente en bienes públicos y que están afectando la salud y la infraestructura sanitaria de muchos países en el mundo. Si ustedes se van al think tank del World Economic Forum, llama la atención que justo cuando ellos hablan de revolución industrial y particularmente de esta cuarta, si se fijan, realmente los temas tecnológicos no son las grandes preocupaciones. Las preocupaciones tienen que ver con ética, identidad, agilidad en temas de gobernanza tecnológica, inequidad, disrupción en el mundo de los negocios, disrupción en las habilidades y sobre todo las competencias laborales, pero hablamos de temas como seguridad y conflicto, innovación y productividad, y ahí es donde entran, como les digo, temas robotización, inteligencia artificial, Internet de las cosas, machine learning, big data, y todo lo que tiene que ver aquí para decirnos, la pregunta es cómo va a afectar y expandir la condición humana o cómo puede llegar y afectar temas como dignidad, derechos humanos, ¿no? Temas de salud mental, temas que tienen que ver con paridad de género, temas que tienen que ver con riesgos globales, y todos están implicados con estas nuevas tecnologías disruptivas, expansivas. Y fíjense, de hecho, la ONU, en su división precisamente del programa ambiental, pues cuando habla de las afectaciones al ecosistema planetario por parte de las tecnologías de frontera y las tecnologías disruptivas, fíjense de los temas que tienen su radar, todo lo que es computación en la nube, computación cuántica, el tema de la inteligencia artificial, machine learning, Internet de las cosas, plataformas, redes sociales, blockchains y distribución de bases de datos, el tema del open source y toda la comercialización del software, aplicaciones móviles, realidad aumentada, drones, sensores, y estamos hablando de temas ecológicos también que van a afectar todos los ecosistemas humanos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos grandes plataformas de distribución, recolección de data, de las nuevas herramientas de producción, son herramientas tecnológicas que permiten hoy no nada más producir, sino también analizar los sentimientos de las personas que están involucradas o intercambiando con ellas. Hoy convivimos en gran medida no solamente con humanos, convivimos con chatbots, con modelos predictivos que han permitido la democratización de la inteligencia artificial. Y aquí es donde entramos quizá de lleno después de vamos a decirles, primer digresión orientada mucho hacia el ámbito geopolítico, geoespacial y en términos de comprender cómo ha cambiado el escenario, a entender entonces de qué hablaremos cuando hablaremos de inteligencia artificial. Pues de lo que estamos hablando es de una rama de las ingenierías, de las ciencias computacionales, de las ciencias de datos que están trabajando sobre todo en tratar de imitar la inteligencia humana a través de sistemas como pueden ser el software, el hardware, el wetware, ¿no? Para realizar una tarea. Pero también tenemos esta definición de Sori donde nos dice que la inteligencia artificial, pues son todas esas capacidades que hoy le estamos dando a las máquinas para realizar tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana. O sea, si se fijan, es un desplazamiento de la mente humana hacia la mente artificial, ¿no? Como le llamaban en su momento a las máquinas inteligentes, pero a mí me gusta hablar de la inteligencia artificial como un copiloto, como un amplificador cognitivo, analítico, creativo, como un cerebro expandido con el cual podemos trabajar perfectamente
al igual que lo haríamos con un humano, sí lo vemos, como decíamos, como un copiloto y de manera responsable, pues lo subimos. Pero también hay que dar cuenta que la tipología que se ha desarrollado para hablar de inteligencia artificial no nos permite hablar de un solo tipo de inteligencia artificial, sino que hay varios tipos. Es decir, hay desde los sistemas que piensan como humanos, los sistemas que actúan como humanos, los que usan la lógica racional de los humanos, que son estos famosos sistemas expertos, donde entra ya el Big Data, el Machine Learning, ¿no? El Deep Learning, pero también están los agentes inteligentes, que son los sistemas que actúan racionalmente como humanos, que son todos estos robots sobre los cuales se está trabajando en, sobre todo, Asia-Pacífico, para tratar de emular más al ser humano, ya no solamente a través de sistemas de procesamiento estadístico de información y lenguaje natural, sino también utilizando robótica y genética a la par. Por ello, hay que distinguir que hay 5 tipos de inteligencias artificiales. La inteligencia artificial estrecha, que es la que nos da un aprendizaje automático empleado para una sola tarea, donde podemos encontrar desde nuestra Alexa, a lo mejor nuestra Siri, que nos responde una pregunta muy concreta y nos da una solución, la respuesta a esa tarea de una manera muy fácil y automatizada. Tenemos la inteligencia artificial fuerte, que es la que trata de emular, como les digo, al ser humano, pero ya en temas de autoconciencia y razonamiento. De hecho, la nueva versión de GPT, la versión O1, que acaba de salir hace menos de 4 días al mercado para sumarse también a la versión 4O que tienen, que es omniplataforma y omnicanalidad y omni respuesta, que tiene ya también el ChatGPT para vencer al trabajo de Gemini, de Cloud, de Anthropic y de todas estas otras plataformas, pues está más orientada a emular la conciencia humana y el razonamiento, es decir, generar cadenas de procesamientos y respuestas muy similares a como las hacemos nosotros, es decir, encadenamiento de soluciones, ¿no? Y tenemos, por ende, que es prácticamente el paso intermedio hacia la inteligencia artificial general, que es las computadoras que son tan inteligentes como los humanos, que pudieran llegar a sustituir al ser humano. Este es el proyecto de los trans y posthumanistas, que están orientados mucho a desplazar al ser humano, ¿no? Y decir, pues si el ser humano es un producto imperfecto, inconcluso de la naturaleza, pues vamos a mejorarlo, y si lo tenemos que mejorar a través de las máquinas, lo vamos a hacer. Entonces, ese proyecto es el que llevó sobre todo a los desarrolladores de la inteligencia artificial, Sam Altman, Elon Musk, a la misma gente del Kurzweil, de Bill Gates, a lanzar esta famosa propuesta de hacer una prórroga de 6 meses para que pudieran analizar el desarrollo de la inteligencia artificial. Y créanme, no se estaban preguntando ni preocupando por el caso de GPT, de Midjourney, de Dalí. No, esas inteligencias artificiales no les preocupan. Lo que les preocupa es cuando esta inteligencia artificial, unida a sistemas de control, sistemas de militares, como puede ser el uso de drones inteligentes en Medio Oriente para identificar rostros de personas, y que a partir de lo que tú has publicado en tus redes sociodigitales puedan encontrar un patrón de si tú eres una persona cercana a ciertos grupos extremistas, pues con solo verte en la calle y ver cómo te estás comportando en ese momento, te puedan detener, disparar e incluso aniquilar, porque la máquina decidió que tú eras un criminal o una persona cercana a grupos terroristas, solo por cómo te ve, cómo te comportas y el análisis que hicieron en tus redes sociales. Y hoy lo están haciendo. O sea, por ese tipo de sistemas, sobre todo orientados a la parte militar, geopolítica y geoestratégica, es que estaban queriendo hacer una pausa, porque ¿qué va a pasar cuando esto esté en las manos de manera democrática, de fácil acceso e incluso de bajo costo, para que todo el mundo lo pueda utilizar? Un peligro para la humanidad, sin duda. Y a eso súmenle que hoy podemos conectar a esa inteligencia artificial general vía web, para que esté a través de browser interconectada, y entonces ya no tienes una máquina inteligente, sino tienes muchos cerebros conectados entre sí, que entienden, razonan y resuelven problemas diversos. Y por último, tenemos la inteligencia artificial aplicada, que es la que utilizamos todos los días en muchas de nuestras actividades, desde Research Rabbit, desde el mismo Scopus, hoy la tiene para quienes se dedican a la investigación, es decir, diseñada para tareas específicas como asistentes virtuales. ¿Cómo operan estas inteligencias artificiales? A través de modelos de aprendizaje. ¿Cuáles son los modelos de aprendizaje más utilizados al día de hoy? Pues el entrenamiento a través de datos, donde yo tengo, cómo puede ser en mi base de datos de
iTunes, el nombre de las canciones, el nombre del cantante, el disco en el que salió, en el año en que se produjo, la disquera, y pues tiene una serie de etiquetas esta base de datos, y con ese yo le digo, encuentra un patrón de comportamiento en el género del rock y en particular del rock pop, para ver cuáles son los discos más influyentes de la historia, y la inteligencia artificial con ChatGPT y esa base de datos pues me puede dar una respuesta estructurada porque tiene una serie de datos muy bien etiquetados. Pero también yo podría estar descargando ahorita de Twitter, de Facebook, de Instagram, las conversaciones de todas las personas a partir de lo que ocurrió en el momento del grito, ¿no? Del 15 de septiembre, y simplemente decirle, encuentra un patrón en las conversaciones, análisis de sentimientos sobre qué opinaba la gente del evento, de la figura del presidente, y sin ningún dato etiquetado, encuentra el patrón, me los etiqueta, y a partir de ahí me permite hacer análisis de información, ¿no? Tengo también el aprendizaje por refuerzo, que es cómo funciona la nueva versión de O1 de ChatGPT, que es, les digo, el algoritmo aprende por ensayo y error en entornos dinámicos, donde yo le hago una pregunta, si no me gusta la respuesta, la modifica, la modifica, la modifica hasta que está satisfecho, y lo que hace es empezar a construir soluciones de problemas ya cada vez más complejos a partir también del aprendizaje global que empieza a tener con todas las conversaciones de los usuarios a nivel mundial. El otro, que es el sistema de las redes neuronales, que es aprender a partir de conjuntos de datos, pero a través también de árboles de decisión, ¿no? Donde finalmente se le generan estos árboles y les dices, si ocurre esto, puedes tener una versión A, B, C o D, y ella estadísticamente va encontrando cuál es la respuesta más, más aceptada y más valorada, y aprende. Y está también el uso de algoritmos genéticos, que estos ya son todavía mucho más complejos porque involucran o tratan de imitar la evolución natural, y cuando digo tratan de imitar la evolución natural, quiere decir que tienen variables como contexto, historia, e incluso están tratando de meterle el aparato biológico para que con eso la decisión la tome. Y una nueva fase de la inteligencia artificial que vamos a ver que va a desarrollarse para finales de este año en términos democráticos, y sobre todo va a ser el boom el próximo año, que es la visión computacional. Es decir, hoy el Zoom está viendo lo que yo estoy haciendo y cómo estoy compartiendo esta charla, pero también si ustedes tuvieran sus cámaras abiertas, podría ver cuáles son sus comportamientos, y yo podría haberle hecho una solicitud de información diciéndole, dime en qué momento se distrajeron, cuál fue la lámina que generó mayor engagement, cuáles fueron las palabras que resonaron de mejor manera en los espectadores a partir de cómo vio sus comportamientos, cómo distinguió sus expresiones faciales. Ahora imagínense esto al interior de una fábrica, al interior de una corporación, en la toma de decisiones, en grupos de trabajo, para identificar quién es el líder, quién es el que sabotea dentro de una compañía las decisiones, en una sala de juntas. Todo esto va a tener que ver con mucho de lo que vamos a ver en los próximos años. Hoy ya se está utilizando la visión computacional, sobre todo para temas de control de tráfico e incluso temas ambientales. Y bueno, pues eso nos lleva a hablar de que ya hemos entrado a la era de la mente artificial, donde tenemos, como les digo, estos sistemas expertos, que no son otra cosa más que máquinas pensantes que están tratando de suplir al ser humano en todos los ámbitos laborales, y nos lleva a grandes discusiones. Y aquí les voy a soltar otro insight que creo que nos va a permitir más adelante en la discusión reflexionar críticamente sobre este tema, porque es, si las máquinas tienen la posibilidad de suplantar al ser humano en sus labores tradicionales, pues como en cualquier revolución industrial vamos a tener desplazados, vamos a tener excluidos, vamos a tener gente que va a tener que tener upskilling y new skilling, ¿no? Para poderse sumar y subir a esta nueva revolución industrial. El tema no es si la máquina me va a sustituir, sino el hombre que sabe utilizar a esta nueva inteligencia artificial, que es el que me va a sustituir en muchas labores. Pero la pregunta que está detrás de todo esto es, ¿qué va a significar el mundo del trabajo para las nuevas generaciones? ¿Qué significado va a tener el trabajo? Si ya no va a ser el lugar de realización, de socialización, de comprensión incluso del ser humano, porque ya no vamos a estar trabajando en esos espacios. A lo mejor vamos a estar haciendo otras funciones y otras tareas, sin duda, pero a lo mejor el trabajo va a tener una resignificación, y esto va a afectar sin duda a la condición humana. Y esto ya llevan 10 años discutiéndolo en la Unión Europea, por qué va a pasar, cómo lo van a sustituir, qué va a pasar con el tema de sustituir al mundo del trabajo por el mundo del consumo. Y ahí les dejo
esta insight para que sigamos más adelante en la discusión. Hoy estas máquinas adquieren incluso conciencia por sí mismas, se están entrenando, ustedes no lo saben, pero existen comunidades virtuales donde las máquinas interactúan entre sí. Las inteligencias artificiales se preguntan a sí mismas cómo hiciste lo que hiciste, cómo aprendiste lo que hiciste, se autoentrenan y entonces tenemos desde los auto-GPTs, ¿no? Que se entrenan a sí mismos, ¿no? A partir de lo que están deduciendo y pues obviamente empiezan a tener más, vamos a decirles, razonamientos. No sabemos sobre el tema de la conciencia porque esa es otra arista que vamos a tener que explorar filosóficamente ni antropológicamente, pero tratan de los desarrolladores de que se centren en el tema de la conciencia como uno de los grandes problemas y de las grandes barreras que quieren empezar a borrar entre máquinas, algoritmos y data. Otro de los problemas tiene que ver con el reconocimiento de estos patrones y el sentido común que hoy no tienen, ¿no? Hoy, si la máquina no le pides algo, no lo hace, pero próximamente estarán haciendo tareas múltiples, ¿no? De hecho, ya hay estos sistemas que nos permiten con inteligencia artificial integrar funciones y decirle, cuando termines de hacer esto, se lo mandas a otra inteligencia artificial que va a seguir con la función y entonces vas encadenando inteligencias artificiales para resolver tareas. Pero si alguien no le detona la primera problemática, pues no se activa. El tema es que se está trabajando para que solitas puedan identificar problemáticas y generar soluciones sin que intervenga el ser humano. Pero como les digo, hoy todavía esto está a muy nivel muy primitivo, o podríamos decir no se preocupen, por lo pronto hasta los próximos 5 años, pero como les acabo de empezar diciendo que todo esto es exponencial, a lo mejor esos 5 años se convierten en uno, se convierten en meses o se convierten en días como nos pasó con los robots. Hoy tenemos robots tan humanos que incluso nos resultan siniestros y perversos. No es lo que llamamos la perversión de lo normal cuando vemos a Sofía, a estos robots que ya los vemos conviviendo y que más que nos dicen que en el próximo año se van a convertir en los acompañantes sociales de las personas en Asia Pacífico y ya los están vendiendo en Amazon, Alibaba para que tú puedas comprar a este robot que te va a acompañar y va a ser tu roomie, ¿no? En tu casa o para las personas de la tercera edad que tienen a lo mejor una enfermedad crónica degenerativa neuronal, pues van a tener desde los perritos robots de compañía, las foquitas de compañía o una persona que puede ser su asistente, ¿no? Su enfermera virtual, bueno, ya ni siquiera virtual porque es física estos robots como los ven aquí, ¿no? El tema es que estos robots sociales cada vez van a tomar más juicios de valor y valores, ¿no? Y por eso decimos que estamos hablando del pasado evolutivo del hombre y estamos incluyendo hoy en este menú emociones y empatía, que es por donde se está trabajando. Y estos tienen que ver con temas meramente comunicacionales. Y pues yo les decía, esto no es nuevo para todos nosotros. Ustedes han convivido con la inteligencia artificial en su día a día, desde con Siri, Alexa, Tesla, Amazon, Cortana, Pandora, los algoritmos de la Big Data, ¿no? Todos han estado perfectamente incorporados. Y hoy, democráticamente, desde octubre desde el 2022, con ChatGPT, que hoy nos permite crear, editar, interactuar, ampliar conocimientos, hacer temas de productividad y capacitación a través de estas herramientas. Y ahí es donde viene el gran tema que es la comunicación responsable. O sea, ¿por qué? Y me pareció de verdad muy pertinente lo que Saúl quiso al invitarme para no hablar no propiamente de la parte técnica, tecnológica y de toda esta parte mediatizada, sino qué implicación tiene esto en la comunicación humana. Y ahí es donde entra una nueva arista, una nueva línea de trabajo y de investigación que hemos desarrollado por pronto aquí en la Facultad de Comunicación y con nuestros colegas de la UAP, específicamente con la doctora Hilda Gabriela Hernández, que tiene todo un cuerpo de investigadores trabajando en la UAP y junto con nuestros alumnos también del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica y hoy alumnos también del doctorado en Responsabilidad Social, estamos trabajando el tema de la categoría de la comunicación responsable que apela sobre todo a una comunicación más transparente, más empática, una comunicación más justa, responsable, sobre todo en los entornos físicos y digitales. ¿Por qué? Porque como lo sabemos, la comunicación está generando también grandes brechas. Ya la brecha de desigualdad que había generado la era digital, pues no solamente es una brecha en términos de conocimientos, de habilidades, ¿no? De saberes vinculados con la operabilidad de las máquinas, sino tiene que ver con un tema particular que es la infopobreza y la inforriqueza, que es quizá la más dura de todas estas desigualdades. ¿Por qué? Porque lo vivimos justo durante la pandemia. La pandemia exacerbó
las brechas que había de género, de edad, de knowing and doing, ¿no? Las brechas de información. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que las distancias que había entre las personas cada vez eran más profundas, más salvajes, más corporativas, más violentas, y que no íbamos a tener el piso tan parejo como se nos había prometido cuando surgió este tema de la sociedad de la información. Y aquí quiero hablar del tema comunicacional y el lenguaje sobre todo porque el lenguaje es la esencia del hombre, ¿no? La comunicación es la esencia del hombre, está inscrita en nuestra propia naturaleza, en nuestra ontología, es nuestra forma como conocemos al mundo, es como nuestra forma como les damos sentido. De hecho, no es gratuito que por ejemplo, en la Biblia aparezca en el capítulo del Génesis cuando Dios se encuentra con el hombre y crea al hombre y lo primero que le da es la posibilidad de que nombre con el dedo y eso que le está apuntando le pueda dar un nombre porque le va a dar un significado, le va a permitir comprender, descubrir, nombrar, sostener y transformar la realidad. Y aparece desde el inicio el verbo creador y eso que aparece, vamos a decirles, en la naturaleza de todas nuestras sociedades, ¿no? Originarias, aparece el tema de la comunicación como el volver el mundo en significado. La materia la hace simbólica, le permite el lenguaje moldear al hombre y distinguirse de unos y de otros, ¿no? Nos permite unirnos con los otros y también definir nuestro lugar en el mundo. Por tanto, fíjense qué importante, porque comunicación es entrar en relación, es entrar en vinculación. Y es tener la capacidad para descubrir, actuar y explicar el mundo. Y ustedes me van a decir, Jorge, ¿pero qué tiene que ver esto del lenguaje y la comunicación con la inteligencia artificial? Pues dada la temática de que la inteligencia artificial emergió rápidamente como una comunidad de herramientas que están generadas con lenguaje natural. ¿Para qué? Para razonar, para conocer, para crear, para analizar, y son hiperobjetos digitales integrados para transformar todas las esferas de la vida cotidiana, la economía, la política, incluso hasta los temas de religión y espiritualidad, se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es construida a partir de la mediación sociocultural y simbólica que produce operar desde el corazón semántico de las personas, que es el lenguaje. Harari, en su momento, este historiador, ¿no? Judío que ha creado este famoso texto, el Homo Deus, en uno de sus textos publicado en Economist, decía que el problema más grave que tenía la inteligencia artificial es que apelaba al corazón de la naturaleza humana, que es el lenguaje. Y dice, y si la inteligencia artificial se mueve en el terreno del lenguaje, por ende se mueve en el terreno de la cultura y puede llegar a ser un grave problema para el ser humano. ¿Por qué? Porque como lo van a ver aquí, el lenguaje como sistema de acuerdos y comportamientos simbolizados y mediatizados, pues es un reflejo mismo de la existencia propia del ser humano, ¿no? Es lo que nos permite visibilizar nuestra vinculación con el otro comunicante. Es, como les digo, no solamente la posibilidad de nombrar el mundo, sino de darle sentido. Son códigos de seducción para atraernos entre las personas, nos permiten ser ventanas de exhibición del mundo, nos permite declarar nuestro estatus, distinguirnos por tanto temas como identidad, ¿no? A nivel antropológico y sociológico, el tema de la posibilidad de la libertad o generar mapas de negociación con la vida cotidiana, están, como dice Roger Silverstone, ¿no? Vinculados con el tema del lenguaje y la comunicación. Y como vimos, la inteligencia artificial, desde que se integró en los temas comunicacionales, empezó a impactar el tema de la mediación sociocultural. Por tanto, hay un gran desafío ético vinculado con la inteligencia artificial. De manera profunda y crítica lo tenemos que cuestionar. ¿Por qué? Porque le hemos adjudicado roles humanos a estos sistemas inteligentes para que asuman lo que Dodson y Gallinson llama las virtudes epistémicas, es decir, índices normativos como pueden ser la objetividad, la adopción de una perspectiva, el que tenga voluntad, que se restrinja, que tenga principios morales, que sea plausible, que sea confiable, que el conocimiento que me esté compartiendo sea objetivo, productivo y adaptable, que tenga una centralidad en la toma de decisiones. Y fíjense, le hemos dado el perfil de un científico o de un experto a la hora de que recolecta, analiza, estandariza y procesa datos la inteligencia artificial.
Por tanto, si yo les he dicho que el mundo es un lugar de encuentros, ¿no? De donde se establece a partir de la comunicación significados y el lenguaje es una interfaz para darle sentido a la propia vida, cuando entramos en el ámbito de la cultura, pues habrá que ver que la cultura, pues es también un todo significante, la sociedad son interacciones de hablantes. Comunicar es precisamente darle el tema de pensar, sentir y actuar, y la comunicación es la base de la cultura. Entonces, si esto lo estamos delegando en los sistemas computacionales, en los algoritmos y en esta relación colaboración algorítmica entre hombres y máquinas, se va a dar la nueva mediación sociocultural, pues habrá que empezar a analizar precisamente cómo es que están generándose los datos, quién está entrenando a la inteligencia artificial, con qué datos, con qué sesgos, sobre todo cuando la inteligencia artificial analiza grandes volúmenes de datos, identifica patrones, ofrece soluciones rápidas y aparentemente precisas. Por tanto, lo que está generando la inteligencia artificial son mensajes que van a ser emitidos, pero también percibidos por los receptores. Y ahí es donde les digo que hay un problema ético muy grave, porque la inteligencia artificial, como un mediador digital, no solo transmite información, sino también que la procesa, la personaliza e incide influyendo en la experiencia del usuario y en la percepción, en la manera como a veces de forma acrítica nosotros consumimos esos mensajes. Por eso habría que empezar a hablar de la comprensión de estas dinámicas culturales subyacentes y empezar a diseñar estrategias efectivas de comunicación para que esta relación informacional que se está dando entre las máquinas y los hombres, pues genere no solamente gratificaciones emocionales, informativas, sino que también sean verdaderas, porque el problema de la inteligencia artificial es que hoy todo es verosímil, pero no necesariamente verdadero. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene la inteligencia artificial? Para ir ya aproximándonos al cierre de esta charla, ¿no? Uno es que, como les digo, la inteligencia artificial tiene grandes sesgos raciales y de género. Está generando nuevas agendas, nuevos encuadres con información, y nosotros de manera crítica estamos moldeando nuestra percepción a veces de la realidad a partir de lo que leemos o la respuesta que nos da. Imagínense todos estos estudiantes que simplemente le piden hazme la tarea, resuelven esta situación, pues están en un momento dado confiando que lo que les dice es verdadero, ¿no? Y que además es bueno y que es no solamente verdad, sino como les digo, ni siquiera detectan que hay niveles de verosimilitud, pero la verosimilitud no necesariamente es la verdad. Está generando niveles de dependencia, estamos creando significados a través de estas interacciones sociales, sobre todo cuando entrenamos los datos y destacamos símbolos y lenguajes, se está redefiniendo la racionalidad y la comunicación a partir también de la rentabilidad que persigue. Pero hoy está generando incluso hasta problemas más graves, como todo lo que implica la parte de la economía política de la información, cuando decimos es, hoy todo mundo entrenamos a la data sin saberlo, es decir, hay extracción de data como en su momento hubo extracción minera indebida en los territorios de las comunidades originarias. Hoy, pues, ¿qué hace Meta? Se mete a nuestro perfil y a partir de nuestro perfil y nuestras interacciones y nuestro timeline entrenan ustedes a Llama 3, que es su inteligencia artificial, o Google entrena a Gemini y a partir de todo lo que nosotros hacemos en los buscadores, ¿no? Esto genera cada vez más polarización, más desinformación. Hoy la colaboración robótica, la manufactura adaptativa, los modelos predictivos sesgados, la eficiencia energética, pues están en la discusión. Ustedes saben cuántas, eh, vamos a decirles, litros de agua se necesitan por cada pregunta que ustedes hacen en ChatGPT, y qué implicaciones tiene que cada vez que ustedes hacen una consulta, calientan una computadora y esa computadora para enfriarse necesita agua, y eso hace que tengan un problema hoy de desabasto de agua en alguna parte del mundo, o se esté generando un calentamiento global más acelerado del que pensamos, todo por el tema de la sostenibilidad a partir de la tecnología. Y el tema más grave es la falta de transparencia en la toma de decisiones de forma automática, y temas como privacidad y seguridad de datos. Y para irme aproximando, como les decía, al cierre, pues yo quisiera decirles que pues parte de estos nuevos desafíos que nos va a presentar es el tema de
la singularidad entre qué significa ser hombre y qué significa ser máquina, cuáles son los sesgos algorítmicos que nos está presentando, cómo nos vamos a tener que adaptar al cambio constante, a la creación de nuevos estándares, a cómo vamos a ver el tema de suplir el trabajo humano, cómo vamos a trabajar el tema de la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico como habilidades que van más allá de lo técnico. En la academia, pues ya nos está preocupando temas como originalidad, plagio, simulación, posverdad, dependencia, crisis de temas reputacionalidad, en temas de reputación. ¿Por qué? Porque como les digo, hoy los datos no sabemos quién los producen, cómo los entrenan, cómo los cargan y cómo nos da la respuesta. Hay mucha opacidad en las decisiones detrás de las máquinas y cómo es que hace lo que hace la inteligencia artificial. De hecho, ayer publicaban un informe donde decían que ChatGPT está baneando a las personas que le preguntan cómo haces lo que haces. Y que cuando le empiezan a preguntar a la inteligencia artificial, explícame cómo estás generando todos tus algoritmos, ChatGPT y OpenAI te pueden banear del sistema y bloquearte tu acceso porque no quieren permitir que la gente se entere cómo está haciendo la máquina lo que está haciendo. Y el problema va a venir el día de mañana, cuando digamos entonces a quién le vamos a, vamos a decirles, a ser responsable de los fallos en la toma de decisiones, en las interacciones humanas, en las responsabilidades entre lo que te dijo la máquina y lo que tú deberías decir, todo el tema regulatorio. Hoy, aunque tenemos a la Asociación Nacional para el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Está hoy la senadora Lagunes trabajando esto, pues sabemos que hay una cantidad de derechos humanos que se van a vulnerar, que no están en la discusión de los legisladores, ¿no? El derecho a la verdad, la libertad del trabajo, libertad de imprenta, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la protección de datos, la reputación, el tema de la impunidad, todo el tema que tiene que ver con igualdad y no discriminación, el acceso a las personas con discapacidad al tema de las tecnologías de información, de las comunidades originarias. O sea, hay una cantidad de derechos humanos que van a ser vulnerados. Por tanto, tenemos muchos retos sociales que hay que poner en nuestras agendas cuando hablamos de inteligencia artificial y comunicación. Unos tienen que ver con los derechos digitales, otros tienen que ver con la imparcialidad y la justicia y el abuso de los terceros, cómo vamos a aprender a regular con los mínimos, cómo vamos a tener que hablar de rendición de cuentas, desde el mismo tema, desde el diseño de los sistemas inteligentes hasta la protección de datos, la protección de la ciudadanía, pero yo creo que lo más importante es cómo vamos a romper las grandes brechas que se van a generar a nivel social por esta falta de multialfabetizaciones, sobre todo en el tema de la infopobreza y la inforriqueza. Entonces yo digo que aquí no solamente había que incluir estos grandes dilemas y desafíos, sino los que se vienen cuando empecemos a hablar de máquinas que van a ser programadas y van a ser programadas en términos emocionales. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la verdad y la mentira, del dolor, de las emociones, de la autoconciencia, el enamoramiento? Ustedes han de saber que hoy hay comunidades de personas que se reúnen a través de plataformas como puede ser Réplica para encontrarse y hablar con el abuelo que ya falleció, con la esposa que ya no está con nosotros, ¿no? O el amigo que perdimos en la infancia. Yo puedo hablar hoy con esas personas simplemente a través de la recuperación de todos sus audios, sus conversaciones en WhatsApp, y Réplica me permite literal hablar con los muertos, o no se diga eso, hablar incluso con vivos que no quieren hablar conmigo, gente que rompió con el novio, con la novia, con una pareja, y tienen toda su data cargada y siguen hablando con ellos, y así como la película de Hair, se están enamorando, ¿no? Entonces hay un tema emocional y el giro emocional va a ser la gran discusión en los próximos años. ¿Por qué? Porque hoy los temas afectivos, hombres que tienen amistades con máquinas, ¿no? Que estos robots éticos están tomando hoy decisiones, que estamos pasando del software al hardware al webware a esta condición cyborg, híbrida, mezcla entre humano y máquina, pues nos trae muchos retos antropológicos como tienen que ver con la deshumanización, el tema de la autoimagen y la fidelidad de uno mismo, cómo generar esperanza en un entorno donde las máquinas pareciera que están tomando el control, donde no estamos siendo nosotros testimonio de vida y tenemos robots más éticos que las personas, ¿no? Donde cómo se va a dar el encuentro personal con el otro, dónde vamos a generar una sociedad más justa, solidaria, con una comunicación más franca y respetuosa, y que, como les digo, pues nos vuelve a llevar a la misma reflexión. ¿Cómo vamos a romper las brechas? ¿Cómo vamos a generar mayor inclusión, implicación social? ¿Cómo vamos a educar para la ciudadanía y la corresponsabilidad en un mundo altamente digitalizado,
y mediatizado. Y bueno, pues yo quisiera cerrar precisamente con estos puntos que son, ¿y cómo recuperar entonces la centralidad de la persona humana, es decir, los derechos, la dignidad, el pensamiento crítico, en un momento en que necesitamos cada vez más educación en los medios, educación sobre el tema de la ciudadanía digital y cómo emprender un liderazgo ético digital en ese nuevo entorno en el cual nos vamos a mover? Y con esto quisiera concluir, Saúl, para empezar la sesión de preguntas y respuestas, si es que el tiempo nos lo permite y no me excedí demasiado. No, 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 para nada, querido doctor, como siempre, altamente ilustrativo, nos dejas, creo que muchas preguntas resueltas al paso de la misma, interrogantes con interrogantes, ¿no? Curioso, curioso el tema. Y sobre todo, pues, primeramente agradecerte muy cumplidamente, como siempre, tu directa, tu conspicua, tu indefectible participación en estos foros tan, tan relevantes. Y bueno, pues tenemos posibilidad de tener 3 preguntas al menos. Tenemos aquí a Danae Castellanos, estaba yo leyendo, que dice, ¿qué otras afectaciones ves al tema de la responsabilidad social? ¿Crees que haya forma de cambiar la perspectiva y el objetivo y buscar que sea más positivo o que aporte a los proyectos para amplificarlos? Claro, a ver, fíjate, yo creo que aquí tenemos nuevamente, como siempre lo hemos dicho, una navaja con 2 filos. Una navaja que nos puede llevar a hacer cosas maravillosas, por eso yo siempre insisto que es un gran copiloto si lo sabemos utilizar responsablemente, porque te vuelve tu amplificador analítico, creativo. Entonces imagínate, de hecho, el día de ayer yo jugando nada más con el tema de los sismos, me encontré una tabla precisamente sobre cuáles habían sido los años con sismos de mayor impacto y se me ocurrió empezar a jugar con una de las inteligencias artificiales que yo tengo entrenada para hacer temas de investigación, donde le dije, oye, ayúdame a construir un modelo predictivo para saber qué pudiera, si pudiéramos hablar, aunque no se puede predecir un sismo, pero poder encontrar un patrón, ¿no? Y poder encontrar cada cuánto se están repitiendo, con qué intensidad, en qué zonas y tal. Y si esto, llevado al mundo, por ejemplo, de los que son sismólogos, pues, ¿qué podrían hacer? Maravillas. Ahora imagínate ese ejercicio, si yo tuviera una tabla como esa con la que jugué, en la que yo pudiera decir, oye, ¿podría yo en un momento dado con una tabla de datos en la que yo tuviera el deterioro ambiental que se ha generado en la zona, ¿no? Del Estado de México para ver cómo está impactando y poder incluso predecir dónde van a ser las zonas de mayor desastres naturales que vamos a tener, como ahora con estas lluvias intensas? En 2 minutos, teniendo la base de datos, yo podría decirte, ah, mira, en tales y cuales municipios, en tales zonas, en tales, vamos a decirles, colonias, pudieran tener mayor afectación si seguimos con estos índices pluviales, como los que hemos visto, porque no estaban preparados para estas condiciones climatológicas y todo, y eso me lo podría haber generado el informe, obviamente, la inteligencia artificial. Entonces yo pienso en gente como Danae, que está trabajando en su maestría de responsabilidad social, este tipo de temáticas, se puede convertir en un aliado maravilloso para que, imagínate, ella, que no sé en qué trabaje, pero si está en una institución, en una ONG, pudiera decir, oye, ¿cómo ves si podemos generar entonces un plan de desplazamiento de las personas de zonas vulnerables hacia otras zonas del Estado de México donde pudieran no tener este tipo de afectaciones y convertirlas en zonas más productivas, más sustentables, incluso ayudarles a que generen un modelo de economía verde? No sé, podríamos generar, a partir de un banco de datos, yo podría generarte N cantidad de proyectos, ¿no? Imagínense, ¿no? Como nos están diciendo aquí, que si alguien que trabaja, pues nos dice Danae, ¿no? En una ONG con el tema de como líder en transformación digital. Claro, Danae, en esta ONG podrías tú apoyarte con la misma inteligencia artificial hasta para que te hiciera el proyecto de transformación digital de tu ONG y te lo puede ayudar y compartir. Claro que se puede. Y hay muchos otros temas en los que se podría implementar. O sea, imagínate en los ámbitos ya no nada más decíamos, de temas ecológicos, en temas de su transparencia, de banca, ¿no? El tema de sustentabilidad humana, de ecologías humanas, cómo se van a ver afectadas en los próximos 10, 15, 20 años las industrias en México si seguimos desplazando personas por tecnología. Podríamos generar un modelo predictivo para decir cómo puede afectar y a partir de ahí generar una política pública para decir, oye, pues si las empresas están desplazando 5 personas para que se supla
con una inteligencia artificial, pues a lo mejor hay que cobrar un impuesto de uso de inteligencia artificial a las empresas para que con esto se genere una dieta, ¿no? Que pueda ayudarnos a apoyar a personas desplazadas, sin empleo, o que simplemente se vieron afectadas en estos sectores industriales por no tener las habilidades, competencias o saberes necesarios para subirse a esta nueva dinámica. Claro que nos podría ayudar. Wow, mucho por hacer, sin duda, muchísimo por hacer. Nos llega aquí también de manera privada, dice, ¿qué sugieres para la gestión emocional y resiliencia ante los nuevos modelos de comunicación de personas no adaptadas a los cambios violentos de la comunicación? Uf, mira, ese es todo un tema, porque los cambios violentos que estamos teniendo no tienen que ver nada más con la mediación tecnológica, ¿no? Es decir, sabemos que hay personas que no van a ser rápidamente excluidas porque no saben utilizar un celular, gente que a lo mejor podría trabajar, ¿qué te gusta? En un Oxxo, en una gasolinera, ¿no? Y lo único que tiene que dominar, pues, es el uso de una handheld, Ujú, y por no contar con esas habilidades, pues, no, se va a ver desplazada. Entonces yo digo, sí, efectivamente hay una preocupación muy seria sobre lo que son competencias digitales, saberes digitales para subirse, pero esos son saberes que tienen que ver con una cuestión muy operativa. O sea, si yo te capacito y te digo qué botón apretar, podrías aprenderlo. Esto es aprender a leer y escribir con estas nuevas tecnologías. Pero el tema no es solamente aprender y escribir, sino yo siempre digo que es como aprender a cantar con la tecnología. Y cantar con la tecnología, ¿por qué lo meto en la metáfora? Porque el canto tiene en una visión aristotélica, ¿no? La posibilidad de que te da verdad, bondad y belleza, ¿no? Es decir, te da sentido. Dentro de un contenido, hoy que circula en la web, la gente no sabe distinguir si es bueno, si es verdadero, si te va a ayudar a hacer una comunicación más justa, más solidaria. Hoy que estamos viendo un mundo polarizado, un mundo fragmentado en la comunicación, un mundo donde el hate speaking está a la orden de día, y yo simple y sencillamente, porque tú y yo, Saúl, podemos estar de acuerdo en el 99.9 de las cosas, pero hay un 1% en el que tú y yo discordamos, toda nuestra amistad se puede venir abajo en la lógica de estas nuevas generaciones de hablantes. ¿Por ujú, qué? Porque simple y sencillamente te cancelo y no acepto tu otredad. Y ujú, porque no te respeto como un otro. Y aquí el tema no es tolerancia, es empatía. Porque lo ideal ujú. sería yo saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿dónde están los fallos comunicacionales? Si te fijas, en las condiciones más básicas del ser humano. El conocimiento del otro, el conocimiento de uno mismo, en el conocimiento de que, si por eso decía, la comunicación da sentido, pues la comunicación nos ofrece noción de verdad, noción de respeto, noción de valor, noción de identidad. Y hoy todo esto está fragmentado porque destruimos las formas comunicativas, ¿no? Y las desatendimos. Tanto así que la crisis de las personas, la crisis de valores, la crisis de reputación, tiene que ver con formas comunicacionales, ¿no? En cómo comunicamos quién soy, cómo le digo al mundo que vale la pena lo que yo hago, lo que yo ofrezco como compañía, como gobierno, y que es más fácil la descalificación del otro, la destrucción del otro, ¿no? Y pues apela, como digo, a lo más básico, comunicación, comunicación. Correcto. Híjole, nos da para dos cafés y amanecernos en una tertulia muy interesante académica, ¿no? En una intimidad académica y de pertinencia. Quisiéramos, antes de despedirnos y pedirle a la audiencia que nos permita un momentito más de su tiempo, tomar la última pregunta de Lorena Gutiérrez, que dice, ¿cómo gestionarías la inteligencia artificial para aplicarla a la inclusión educativa? Mira, yo aquí diría, la primera cosa, y lo trabajo, y mira que trabajo mucho con inteligencia artificial en temas de educación, pero aquí el primer tema es que yo creo que la primer preocupación de inclusión educativa no es la tecnología, es la persona. O sea, lo que tendríamos que hacer es preocuparnos por el otro, que incluso ni siquiera tiene tecnología. O sea, nuestros hermanos de las comunidades originarias, de verdad, son los grandes olvidados de todos los sistemas, ¿no? Yo digo, ¿cómo es posible que en nuestro país tenemos las páginas de gobierno implementadas para darnos todos los servicios que supuestamente el gobierno federal quiere para nosotros?
traducidas a todas las lenguas del mundo, pero no las encuentras en otomí, no las encuentras en maya, no las encuentras la traducción. Entonces, al no tener eso, dices, pues no hay una exclusión ya de raíz, ¿no? De los olvidados, no hay conectividad, vete al sureste de nuestro país y en un país donde tenemos más del 80% de la penetración de Internet ya logrado en zonas urbanas, si te vas a zonas rurales y a zonas indígenas, en estados como Chiapas no llegan ni al 18% de la población. Entonces dime si eso no es gran exclusión. Entonces, para lo que nos pregunta Lorena, ¿cómo incorporarlos? Lo primero que yo trataría de hacer de inclusión educativa es de verdad generar una educación para todos. Y ahí es donde viene nuestra corresponsabilidad, porque en el caso de una institución como la nuestra, donde pues nos vimos afortunados en términos de poder llegar a tener una educación superior, donde pues solo el 1% de este país logra tener un doctorado, el 8% tiene una maestría, cerca del 35%, cuando mucho llega a tener una licenciatura, cuando mucho, pues deberíamos de estar obligados nosotros todos moralmente para preguntarnos, ¿y qué voy a hacer por el otro que no tiene acceso a una educación? ¿Cómo le voy a ayudar yo para que aprenda a encontrarle sentido al mundo, desde enseñándole a leer a la señora que trabaja en la casa, que nos apoya, a la señora que nos pide, cómo le vamos a hacer para incluirlos? Y a los que ya están incluidos, ¿cómo les vamos a ayudar con otras herramientas que pueden ser, sí, la inteligencia artificial u otras, para que mejore su condición? Entonces, el tema, yo diría, es primero preguntarnos, ¿y por qué quiero incorporar la tecnología en la dinámica educativa de estas personas, ¿no? Y lo pregunto porque se han hecho muchos proyectos de alfabetización digital donde han ido a comunidades rurales y les llevan proyectos y de pronto, pues sí, el niño aprende a utilizar una tablet, utilizar una computadora y hacerla, pero al final de la clase, pues él se tiene que ir otra vez a cuidar a la chivita, ordeñar a la vaca y estar cuidando el campo de la familia, ¿no? Y atender a su abuelita que nadie le va a cuidar. Entonces dices, ¿realmente estamos preocupados por sus realidades? ¿Cuáles son esas agendas sociales que deberíamos de atender? Y ahí hay muchas agendas sociales y ustedes son expertos en la responsabilidad social, en identificar todas esas problemáticas que deberíamos de estar atendiendo urgente, entre las cuales obviamente la educación juega un papel preponderante, pero a lo mejor son prioritarias para que después la educación se vuelva otra herramienta más para darle salida. Y ahora sí, me voy a la respuesta para que no diga Lorena, oye, me dejaste igual que como me vine. Sí se puede implementar, claro, y se está implementando para dar una educación cada vez más personalizada, más atenta, menos fragmentada. Hoy nosotros trabajamos todavía ya no con públicos de 200, 300 alumnos como lo teníamos en las grandes cátedras en nuestras universidades nacionales públicas, ¿no? Hoy, pues, en un salón de nosotros podemos tener 15, 20 alumnos, pero aún así es masiva. No está personalizada la educación. Yo no sé cuál es el rendimiento del alumno Saúl, ¿no? Si sus niveles de comprensión, sus angustias, sus problemas familiares que le están aquejando y que no le permiten hoy entender y comprender la clase. Entonces yo podría, apoyado en este tipo de herramientas, más otras herramientas de neurociencia, poder llegar y decir cómo vamos a ayudar al niño Saúl a que tenga una mejor comprensión de esto, o incluso decirle a ver cuál es la realidad que realmente Saúl va a atender el día de mañana desde su lugar y su comunidad, para que lo que yo le pueda compartir en el aula tenga sentido en su aprendizaje. Y él no diga, pues está padrísimo, pero resulta ser que de las 68 materias que yo aprendí en la escuela, pues solo una me permitió entender cómo yo iba a ayudar a mi realidad. Y al contrario, más bien yo creo que lo que tendríamos que ir es generando de forma modular y con experiencias de aprendizaje muy diferentes y personalizadas que nos permitiría la inteligencia artificial, ayudarle a que encuentre sentido que las 68 materias que fueron diseñadas en un plan de estudio y cada uno de sus temas, al contrario, suman para lo que el día va a necesitar, que es tener una estructura de pensamiento, una expertise, una lógica, para que el problema que le caiga en sus manos lo pueda resolver, ¿no? Entonces, eso tendríamos que hacerlo y eso nos puede ayudar muchísimo, muchísimo la inteligencia artificial. Pero también para llegar a los lugares donde hoy no podemos. Hoy, imagínate poder, así como en su momento se implementó la telesecundaria, la radiosecundaria, hoy podríamos tener asistentes virtuales robóticos para que un profesor en una comunidad rural esté dando la clase y no necesita energía. Ahora, podríamos tener estos robots incluso que se estén moviendo con energía solar, sustentable, ¿no? Incluso hasta con basura puedas generar energía para que el robot funcione y le puedes estar dando una clase en lugares donde hoy no puede llegar un profesor. Wow.
Querido Jorge, muchísimas gracias. Sin duda voy a agradecerte muy cumplidamente a nombre de la Facultad de Responsabilidad Social desde la División de Maestría tu brillante participación y bueno, pues te lo haré llegar físicamente, por supuesto, este reconocimiento al doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo por su destacada participación en la conferencia magna La inteligencia artificial, cómo entender y comunicar en pertinencia. Y te vamos a comprometer para que tengamos después una segunda entrega porque quedan muchísimas líneas Claro. seguramente que inspirarán a nuestros alumnos de maestría, de doctorado de las diferentes disciplinas para animarse a tomar este tema tan controversial, tan útil, tan pertinente, pero también tan reflexivo y como lo has dicho desde el principio, con diferentes ópticas y diferentes miradas. No, al Entonces, contrario, muchísimas gracias, Saúl, y cuando quieran, si quieren que lo llevemos incluso a un nivel todavía mucho más práctico y aplicado, hasta armamos un taller para generar proyectos de responsabilidad social, ¿no? Con los alumnos, ¿no? Para que vean el poder de esta herramienta cuando la sabes utilizar, ¿no? Ahí cuando gustes, armamos ese tallercito y de verdad me va a dar mucho gusto estar ahí muchas contigo. gracias. Tu palabra es de honor y está manifiesta en esta grabación. Muchísimas Totalmente. gracias a todos quienes nos acompañaron por su presencia. Gracias, querido doctor. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan paz, abundancia y mucha felicidad en sus hogares. Hasta pronto y muchas gracias. Hasta luego.